Nuestro conferencista, el ingeniero Cristian Jesús Fernández Méndez, por motivos de avión, se ha quedado en la ciudad de Iquitos. Vamos a hacer el primer enlace vía Skype y lo vamos a presentar. El ingeniero Fernández es ingeniero pesquero, acuicultor, egresado de la Universidad Nacional Federico Villarreal de Lima. Actualmente labora en Iquitos, donde es responsable del proyecto Acuicultura del programa Aquarec del Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana. Nos hablará sobre la investigación en peces amazónicos y el desarrollo acuícola del Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana. Bien, veamos cómo funciona el Skype. Doctor Mateo, adelante. Buenas noches con todos los presentes, no sé si se me escucha bien. Perfecto. Muy bien, muy buenas noches con los presentes. Es un gusto para mí estar acá, en el colegio al cual pertenezco. Lamentablemente, por dificultades, no pude llegar a tiempo para la presentación, tuve imprevistos que cambiaron mi vuelo, pero utilizamos la tecnología de Skype para hacer la conferencia. Les voy a presentar un poco de lo que hace mi instituto, es el Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana, ya con sede en Iquitos, que trabaja fuertemente sobre peces amazónicos. Entonces voy a hacer una presentación rápidamente. En mi pantalla. Ya. Entonces, como les mencionaba, el Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana trabaja fuertemente en varios temas. Entre ellos, uno de los temas importantes es el tema acuícola. La Amazonía es un gran territorio de grandes oportunidades. Tiene mucha madera, es una posibilidad de turismo grande, tiene servicios ambientales muy interesantes para la cosmética, para el petróleo, para el oro, alimentos funcionales y la agricultura, por supuesto. Se habla mucho de una agricultura de exportación de la Amazonía peruana, pero que aún todavía no es viable. Dentro de la Amazonía peruana existen grandes zonas de inundación, como esta zona, que la mitad del tiempo, la mitad del año, pasa inundada, como pueden ver en este mapa. Y es ahí donde los peces pueden tener una disponibilidad diaria grande, pueden llegar a alimentarse en nuevas áreas. Estas áreas inundables proveen de alimentos y de espacio para los peces en época de reproducción. Tenemos una gran diversidad y abundancia de los cuerpos de agua, tenemos diferentes, varios tipos, donde tenemos una gran variedad de peces. Normalmente tenemos muchas familias, muchos géneros, muchas especies. Dentro de ellas muchas de consumo humano, otras ornamentales y ambos, y algunas de ambos, ornamentales y de consumo humano. Algunas muy apreciadas por la parte ornamental, como pueden ver, por los grandes colores, la importancia de colores radica a los ornamentalistas en su éxito. Existen familias o grupos muy importantes, como ejemplo el grupo Pictograma, es un grupo muy importante por su color. Ustedes pueden ver los colores, las formas, las aletas, permiten que sean muy vistosos para peces ornamentales. Y estos peces generalmente, este grupo es muy diverso, no solamente tiene una especie, tiene muchas especies. Justamente es una especie importante para el estudio de los ecólogos, debido a que es una especie que se diversifica grandemente. Cada vez se descubren nuevas especies de este género. Entonces, con nuevos colores, nuevas formas que son apreciadas por los ornamentalistas. Y cultivarlas en cautiverio es una actividad importante que algunos ya están realizando. Entonces, es un auge que se ve en el futuro. La Amazonía. ¿Por qué la Amazonía? Muy potencial debido a su diversidad de especies. Conocemos todavía muchas especies. La disponibilidad de agua. Hay mucho, bueno, no mucho agua, pero hay agua. Tierras sí existen en grandes cantidades. La continua intensificación del desarrollo. Actualmente se está utilizando nuevas tecnologías. Hay una revolución en tecnologías, no solo en la parte acuícola, sino en muchas áreas. Y hay una reciente inversión. Hay interés reciente por trabajar en Amazonía. Y hay un mercado insatisfecho aún regional, nacional e internacional que puede ser parte de los servicios que pueda brindar Amazonía. Nosotros como institución trabajamos
en muchas especies, pero esta vez voy a hablar de las principales, solamente me voy a centrar en 4 o 5 especies. Estas son la doncella, una especie, un bagre amazónico, uno de los grandes bagres amazónicos, muy consumido, de gran tamaño, es muy importante porque es parte de la dieta de la población amazónica. Rico, una especie de sábalo, la segunda especie de mayor cultivo en la Amazonía, especialmente en Loreto. País el gigante del Amazonas, es indiscutible no hablar de él y su importancia. Paco gamitana, son especies que ya vienen siendo cultivadas muy bien, sin ningún problema, y que ya empiezan a tener un nivel de explotación mucho más intensivo, así como un nivel de procesamiento mayor. Entonces son especies que también tienen sus problemáticas. Cada especie tiene una problemática diferente. Voy a hablar de cada una de estas. En el caso de la gamitana, ya que es una de las principales especies de cultivo, el punto importante en este caso es que es una especie que en el medio natural consume frutos. Muchos de estos frutos que ustedes ven alrededor, que también son consumidos por la población amazónica, es parte de la dieta natural de la gamitana, paco y otros. En este caso, este pez en las áreas inundables tiende a consumir estos frutos. Y estas frutas son parte de su dieta y le aportan muchos nutrientes, minerales que son parte de su crecimiento y ayudan mucho a su reproducción. Entonces hay una tendencia reciente de reducir el uso de la harina de pescado, no solo con el fin de que no es sostenible, sino porque en la Amazonía los alimentos que vienen de la costa tienden a llegar en un destiempo, no llegan a tiempo o no llegan en la cantidad suficiente. Entonces, no es sostenible el abastecimiento con alimentos de la capital o de otros lugares, es más difícil todavía. Entonces, la propuesta es trabajar con insumos locales en sustitución de la harina de pescado para abaratar costos y para hacer más sostenible esta producción. En este caso, se han probado diferentes insumos. En este caso, la lemna, un producto que hay en grandes cantidades en los cuerpos de agua, que se trabajó secándolo, haciendo harina y tuvo buenos resultados. El de la lemna es un ejemplo. Tenemos el polvillo de malta, tenemos la lenteja de agua de la lemna, la torta de castaño, madre de Dios, que hay abundancia de torta de castaño, el sachatrigo o el trigo regional que existe en San Martín y en Amazonas. Entonces son productos que no son consumidos por el ser humano, así que no entran en competencia con el ser humano, y son insertados en la dieta en un porcentaje razonable, dando buenos resultados experimentales. Entonces brindan una nueva posibilidad para los productores de alimentos de usar insumos locales para reemplazar los costos altos de la harina de pescado. Con un relativo éxito por el momento y aún nos falta mucho por trabajar. La mayoría de estos alimentos son elaborados a nivel experimental como pellets y su importancia se basa en que pueden ser elaborados no necesariamente en plantas de alimentos balanceados, sino pueden ser trabajados artesanalmente por productores pequeños, piscicultores o comunidades nativas, que con un molino o una pequeña pelletizadora pueden hacer sus alimentos de fácil consumo. Como les decía, es parte del esfuerzo de institución, se ha hecho varios trabajos, muchos de ellos están siendo tomados a nivel experimental por las empresas de producción de alimentos balanceados locales, que también se han tocado varios, debido a las deficiencias de alimentos y debido a que la agricultura de estas especies ha crecido. Otra especie importante es el sábalo cola roja. Hasta hace unos años esta especie se cultivaba, pero la problemática era que los alevinos para el cultivo provenían del medio natural. Pues había una extracción grande de los alevinos del medio natural, sin haber su reproducción en cautiverio eficientemente. En los últimos años se ha logrado la reproducción eficiente de esta especie. Actualmente ya se produce alevinos sin ninguna problemática, cierto, tiene sus problemas, pero hay una producción fuerte y actualmente ya hay una transferencia y una oferta de alevinos hacia la población. Casi ya el 95% del cultivo de esta especie proviene de reproducción en cautiverio y un porcentaje pequeño que aún está produciendo del medio natural, pero durante el tiempo esto va a ir migrando y va a ser un 100% igual que en gamitana y pato, 100% de alevinos producidos en cautiverio para el cultivo. Otra especie importante en la cual el instituto ha venido trabajando durante muchos años es Roncella, el instituto ha hecho esfuerzos porque es una especie con gran potencial, es uno de los bagres amazónicos más consumidos en la región, es uno de los principales platos en consumo local, debido a que se
a que no posee espinas intramusculares y que su filete es bastante apreciado. Un poco de la taxonomía. Normalmente hasta el 2007 existía 3 especies, después con otros trabajos identificó 8 especies dentro de este género y aún está en debate la discusión de algunas especies, ¿no? Otros trabajos del 2009 identifican que solo son 6 y nosotros hace 2 años hemos identificado una especie más dentro de estas, pero esto todavía está en una revisión taxonómica que debe realizarse en poco tiempo. Nosotros trabajamos con Celurospermistoma puntiforme, que básicamente es la doncella, la que más se consume y la que se encuentra en nuestra área, en la Amazonía peruana. Entonces nosotros hemos trabajado en la domesticación de esta especie. ¿En qué consiste la domesticación? En lograr su producción en cautiverio y cerrar todo el ciclo, desde la producción de alevinos hasta la reproducción y el mejoramiento genético. Actualmente ya hemos diferenciado la especie para evitar problemas de consanguinidad o problemas de hibridación, en verificar que tenemos un solo lote de la especie que pertenece a Celurospermistoma puntiforme, no tenemos otros tipos u otras especies de este género. Actualmente ya se domina la reproducción inducida sin ningún problema y la problemática de canibalismo se ha reducido. Se ha reducido grandemente debido a las dietas balanceadas y a las estrategias de alimentación que vienen utilizando en el futuro. La mejora en el cultivo también larvario se ve grandemente influenciada debido a que esta es una especie que era muy difícil de adaptar al alimento balanceado. Actualmente ya se ha avanzado bastante y podemos decir que ya desde el inicio estaría para consumir alimento balanceado. Nos falta experimentar y validar algunas cosas, pero ya los avances han sido grandes en los últimos años. Todos los datos que les digo son parte de las publicaciones que se pueden ver acá, varias guías que han sido publicadas en revistas indexadas y que están a disposición del público. Otro punto importante es la mejora en el cultivo y la nutrición. De hecho, estudios de la ontogenia del sistema digestivo para optimizar todos los protocolos de alimentación, de técnicas de PCR, bioquímica y histología que han contribuido a mejorar el conocimiento sobre esta especie. Entonces, se ha identificado las necesidades nutricionales de esta especie y que alguna deficiencia de algunos insumos o algunos minerales puede traer problemas en los huesos, puede traer deformaciones que a la vez traen problemas en el crecimiento del pez. Otro punto importante que se ha estado trabajando es en la sustitución de la harina de pescado y en este caso hemos trabajado un poco fuertemente con algunos moluscos. Todavía estamos en proceso de elaboración de los estudios para reemplazar en los estadios iniciales. La mejora nos ha contribuido que durante los años hemos logrado reducir el uso de alimentos vivos como el artemio para usar el alimento seco o dietas húmedas en menor tiempo. Esto ha incrementado el crecimiento y ha mejorado el conocimiento sobre esto. Actualmente ya tenemos un mejor dominio y podemos decir de que cada vez logramos adaptar en menor tiempo y logramos tener peces más grandes a la misma edad. Otro pez gigante del Amazonas, el paiche. Especie emblemática de la Amazonía y muy importante para la región y para el país, ha sido sujeto a grandes presiones de pesca durante años. Se han sacrificado miles y miles de paiches durante años, cuando no existían regulaciones, en diversos cuerpos naturales. Usted ve acá en la imagen, sacaba grandes sábanas de carne de paiche, todo para venta. Y durante años se muestra la estadística que había una decreción del desembarque. Actualmente, antes se desembarcaba grandes toneladas, actualmente el desembarque es mínimo e inclusive ahora es regulado por las instituciones que velan el cuidado de estas especies. Actualmente existe no problemática, pero una consulta o una divergencia sobre conceptos de las especies de paiche, debido a recientes estudios en Brasil de que no existe una sola especie, sino varias. Actualmente en el Perú se viene también realizando ese estudio por parte del MINAM y el Instituto, y el resultado de esta en nuestras publicaciones se va a evidenciar la posibilidad también de algunas especies de paiche dentro de este género, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos sobre el paiche en investigación a nivel de acuicultura? Se ha trabajado sobre faunas flotantes con datos interesantes que les voy a mostrar. Existe generación del sexado, un punto muy importante, debido a que esta especie no se conocía el sexo y eso dificultaba la producción de alevinos. Y se han estudiado otras variables, ¿no?, que influyen en la reproducción, variables extra que podrían mejorar la reproducción. Entonces, del año 99 al 2007, el Instituto hizo un trabajo fuerte, un fortalecimiento de realizar transferencia de algunos juveniles de paiche. Eso se brindó a algunos
piscicultores, que tenían las condiciones. Al final los beneficiarios fueron durante cada año diversos y en diferentes regiones, en Loreto, pero también en Cayali y en San Martín. Muchos de estos beneficiarios empezaron a hacer el cultivo de estos países con el fin de lograr reproductores. Y después de unos años logramos que muchos de ellos tengan reproductores. Uno de los problemas iniciales que ellos tenían con estos reproductores es que no identificaban el sexo, no sabían si era hembra o macho. Entonces no sabían si tenían muchas hembras, muchos machos o puras hembras, puros machos. Entonces, una de las dificultades principales era identificar. Normalmente se conoce de que la diferencia de sexo se puede identificar por el color del opérculo alrededor. El macho es pintado y la hembra no tiene coloración, pero esto no es una identificación que funcione al 100%. Eso trae problemas, de que no al 100% se puede identificar y eso se puede dar problemas en su reproducción. Para ello se ha ideado una técnica que requiere la extracción de sangre, que basa en un examen por vitelogenina. Básicamente en la sangre se extrae la vitelogenina, que es una proteína que se genera justamente para la formación de los ovocitos y que en épocas de reproducción o cuando ya son maduros sexualmente evidencian las hembras por una constante generación de vitelogenina. Y pues, mediante esta prueba se puede determinar el sexo. Normalmente se realizaba en laboratorio. Actualmente existe un kit de sexaje patentado, vendido por una empresa particular, que ya dispone del kit de sexaje. Básicamente es como un test de embarazo. Y el kit determina el sexo después de 20 minutos con una sola gota de sangre. Entonces ya hay tecnología lista para los agricultores que tomó tiempo idearla y validarla. Actualmente ya está a disposición del kit. Esta generación de sexaje en la región amazónica logró de que se produzca una mayor cantidad de vinos debido a que los piscicultores tienen una herramienta. Podían separar a sus países por parejas, hembra y machos, en un solo estanque. Y esto incrementó la producción de vino. Como se puede ver acá, el incremento a partir del 2009, el 2010, y de ahí se ha mantenido más o menos estable, y últimamente no tengo la última, pero está creciendo otra vez, se mantiene constante. Todo esto con el trabajo del sexado, y ahora con estas nuevas técnicas que van a venir. De este número de alevinos, acá es un dato importante que hay que considerar. Un porcentaje se va para la exportación, sale como peces ornamentales, y otro se queda para la región para producción de carne. La parte que sale como peces ornamentales está creciendo, debido a que hay una demanda externa por peces ornamentales. Claro, debido a que tienen un buen precio, cada alevín vale 10 nuevos soles en promedio. Y a veces un piscicultor puede tener levantes de hasta 5.000 alevinos. Entonces, se ve como un negocio fácil y rápido. El engorde, a diferencia de otras especies, aún está en un lento crecimiento, debido a que no muchos piscicultores dan el siguiente paso de lograr el engorde de estos alevinos. Este es un grupo de alevinos que se ve básicamente en un estanque de producción. Son bastante pequeños, estos deben tener 2 o 3 centímetros. Normalmente en la región se sacan alevinos de 5 centímetros. Estos son extraídos y tienen dos destinos, como les decía. Uno es la venta como ornamental fuera, y el otro destino es la adaptación al alimento balanceado para engorde, producción de carne. Nosotros tenemos experiencias bien exitosas. Un ejemplo es el Ucayali, jaulas flotantes. Se trabajó con el gobierno regional de Ucayali. Fue un piloto para mostrar el potencial que tenía el paiche para el crecimiento. En estas jaulas se utilizó típicas jaulas que se usan para el cultivo de truchas. Básicamente se trabajó con comunidades nativas que existían alrededor, que habían sido desfavorecidas debido a la pesca indiscriminada del paiche en esta laguna, a tal punto que ya no había paiche en esta laguna. Entonces, este trabajo para hacer un demostrativo. Se logró más o menos una cantidad de 5 pesos por metro cúbico, y luego después de bajar de 3 pesos por metro cúbico, logró un crecimiento de 10 a 14 kilos en 12 meses de cultivo. Ese es el potencial del paiche. ¿Por qué es tan apreciado? Porque tiene un crecimiento bastante grande. Si lo compara con otras especies como la trucha, que logra 200, 300 gramos en 10 meses, se dan cuenta, es un potencial increíble. Y aún puede ser mejor si se mejora el conocimiento sobre las dietas y el conocimiento sobre su manejo tóxico. Al final el dato fue interesante, importante, sirvió de demo, y al final, como les decía, todo esto fue logrado solo con un alimento balanceado. No se utilizó peces forraje o otras especies de alimentación. El potencial con las dietas balanceadas. Y como les decía, nosotros no nos quedamos en el cultivo de los peces, no buscamos el valor agregado. ¿Cómo se pueden aprovechar mejor el cultivo
Ya existe tecnología de este trabajo, de ahumados, que pueden ser básicamente para paiche o cualquier tipo de bagre, y en algunos casos como los caracoles, que también no los he mencionado, pero hemos trabajado, llegó a ser hasta conservas demostrativas. Muchos de estos aún no han sido tomados por la empresa privada debido a que hay todavía un temor por invertir en Amazonía. Esperemos que poco a poco este temor vaya reduciendo y existen más empresas que ya van invirtiendo. Ha pasado que han invertido, pero aún es insuficiente, debido a que el potencial es grande. Y no solo se aprecia la carne, sino también en algunos bagres amazónicos la piel. La piel curtida puede lograr convertirse en prendas como el cuero, zapatos, adornos, etc. Correas, billeteras. Entonces es un valor agregado a un supuesto desperdicio. No necesariamente es un desperdicio en el caso del cultivo de bagre, la piel. Entonces es una estrategia de lograr rentabilidad en el cultivo de estas especies. No hay que olvidar los supuestos ornamentales. Hay un creciente interés por la producción de muchas especies ornamentales que solamente son extraídas del medio natural, lo cual contribuye a su depredación. Por ejemplo, de las rayas, por ejemplo, de algunos bagres, que son muy altamente reconocidos como ornamentales y muy costosos. Nosotros estamos trabajando con instituciones y con fondos de financiamiento para lograr mejorar la producción de las especies. Aún estamos en trabajo con estas, así como las mencionadas anteriormente, existen también algunas especies de tropicarias que son altamente explotadas y muy apreciadas. Su reproducción en cautiverio podría lograr dos escenarios: productores que van a cultivar y pueden vender, producidos en cautiverio, sin depredar el medio natural y producir de manera constante y eficiente. Todo el trabajo que hemos venido realizando como institución se ve evidenciada en muchos de los proyectos que están en la página web. Mucha de la información está disponible en PDF, así que puede ser bajada en cualquier momento. Es accesible al público. Estos tienden a ser manuales de lenguaje sencillo para el poblador o para algún interesado que quiera conocer un poco más de acuicultura o piscicultura. Están a disposición. Y también tenemos otro punto, ¿no?, de la investigación científica, que son los artículos científicos, que ya tienen un lenguaje un poco más técnico y que no siempre están libres para el público, ¿no? A veces se quiere tener una cuenta, pero si alguien desea o tiene interés sobre un artículo científico, puede escribirme a mí o cualquier autor de la institución y es brindado de manera gratuita una copia. Entonces, esto es parte de nuestro trabajo. La publicación es un punto importante de los científicos, porque nos valora para saber qué tanto produce o qué tanto se ve evidenciado tu trabajo. El trabajo que hacemos no lo hacemos solos. Trabajamos en coordinación con muchas instituciones como Produce, Instituto, COFIDE, los fondos de financiamiento, FINCIR, FIDECOM, algunas instituciones con las cuales compartimos información como el FONDEPES, instituciones que impulsan la exportación o la evaluación de especies amazónicas como ARES, la Sociedad Nacional de Pesca, las cámaras de comercio y, claro, las direcciones regionales, que son nuestro aliado estratégico dentro de todo este trabajo. Entonces, buscamos un trabajo integral. Y como les decía al inicio, no solo estamos en Iquitos, también estamos en Ucayali, en Madre de Dios, en San Martín, en Amazonas, en Huánuco, en la parte de Pingo María, donde tenemos centros de experimentación, ¿no? Y cada uno hace un esfuerzo importante de lograr un conocimiento sobre el manejo de especies amazónicas. Bueno, estoy muy agradecido por el tiempo que han tomado en escucharme. Espero que les haya gustado y espero en algún momento participar en vivo y en directo en otra presentación o encontrarlos en algún otro evento. Estoy muy gustoso de que tomen atención al conocimiento que les puedo brindar y es un poco el esfuerzo que hace el Instituto por tratar de domesticar muchas especies que pueden ser aprovechadas por la población. No solo amazónicas, sino población en general, porque pueden ser invertidas en otros lugares, como ya es el paiche, el cultivo del paiche en Tumbes y Piura. Entonces el conocimiento está libre. Muchas gracias. Bien, funcionó la tecnología. Tenemos la presencia del doctor Enrique Mateo Salas. Hoy día compartimos la mesa ejecutiva acuícola, manifestamos al respecto y el muy llano a prestarnos su conocimiento hoy día está presente con la conferencia Diagnóstico Holístico en la Prevención de Enfermedades en Agricultura y en Estanques. Doctor Enrique Mateo Salas, adelante, bienvenido.
Factores claves para el éxito de la agricultura básicamente son lograr la meta propuesta de producción. Si un agricultor no se propone una meta de agricultor, sería estar jugando prácticamente a la agricultura. Ofrecer un producto de calidad, entregar un producto con el tamaño o peso solicitado y cumplir el cumplimiento de su despacho en el tiempo solicitado. Estos son prácticamente las reglas de juego para un agricultor empresario que quiere realmente tener éxito en su empresa. El principal factor que atenta contra el éxito de la agricultura son las enfermedades infecciosas. Y cuando hablamos de animales enfermos, los animales enfermos no son únicamente los animales que nosotros vemos con lesiones externas o animales que se están muriendo. También animales enfermos, y esto lamentablemente la gran mayoría de agricultores no lo toman en cuenta. Animales enfermos son también aquellos que están desarrollando por debajo de lo esperado y que silenciosamente atentan contra el éxito de la producción. ¿Ok? Ya. Esto, como les dije, es un aspecto que muchos agricultores no lo toman en cuenta. La mayoría considera pues su problema cuando están los animales muriéndose o cuando tienen lesiones externas. Pero muchos de ellos no comprenden que el poco desarrollo que se obtiene con las enfermedades genera pues un gasto innecesario en alimentos, a veces por 2 o 3 meses, como sucede con la mayoría de las truchas. Los patógenos que comúnmente se encuentran en agricultura en estanques son los virus, los hongos, las bacterias y los protozoos. El concepto holístico de las enfermedades infecciosas. Este es el gran patólogo que tuve la suerte de tenerlo como profesor justo el año que se retiraba del Instituto de Virginia, por el año 1972. Este patólogo, considerado como uno de los mejores patólogos en el mundo, no solamente de Estados Unidos, sino que es Stanislao Viejo, él propuso este famoso concepto holístico, donde no solamente hay que tomar en cuenta al hospedador y al patógeno, sino también al medio ambiente. Desgraciadamente, actualmente en nuestro país no se toma en cuenta ese diagnóstico holístico y cuando hay problemas, simplemente es tomar el hospedador que está con problemas, llevárselo al laboratorio y hacer el diagnóstico para ver qué patógeno tiene. Eso no es realmente el buen concepto holístico. El concepto holístico, como decía el doctor Ingieco, es también tomar en cuenta el ambiente. Y esta es su frase célebre que siempre lo escuchábamos en clase: no miremos al patógeno simplemente como la causa del problema, sino más bien como el síntoma del problema. O sea que si hay una enfermedad, si hay problemas de muerte, mortalidad, no hay que preocuparse tanto por ver al patógeno, sino esa enfermedad nos está indicando un problema que tenemos en el manejo probablemente de la bicicleta.
El diagnóstico holístico considera al hospedador, patógeno y medio ambiente. Esos son los tres componentes importantes y este es el componente probablemente más importante que hay que tomar en cuenta en un proceso de mortandad. En cuanto al hospedador, por ejemplo, un acuicultor tiene que estar alerta, ¿no? Si es un acuicultor de truchas, tiene que estar alerta en la compra de ovas, que estas ovas estén certificadas, que estén libres de patógenos, que vengan de una empresa que sea de garantía en la producción de ovas. En el caso también de un langostinero, debe comprar su poslarva de empresas que sean de garantía, y tanto en ovas como poslarvas deben venir con su certificado sanitario, el cual garantiza que estas ovas y poslarvas no tienen patógenos. Deben tener también un peso y una talla ideal. Esto, por ejemplo, cuando el acuicultor está dependiendo de alevines. Hay acuicultores que dependen para su acuicultura, en caso de truchas, por ejemplo, de alevines. Y es un problema cuando esos alevines que le está vendiendo ese productor de alevines, esos alevines no tienen el tamaño deseado. Normalmente vemos que aquí en el Perú la venta de alevines están entre los 4 o 5 centímetros y eso no es correcto. En Estados Unidos, donde la acuicultura es prácticamente a nivel del mar, donde no sufren tanto la radiación, se acostumbra a que los alevines que se compran sean de 7 centímetros, 7,5 centímetros. En cambio aquí, en el Perú, que la truchicultura es prácticamente andina, donde están a 3.000, 4.000 metros de altura, la radiación es fuertísima y estamos pues llevando a medio ambiente externo a truchas o truchitas de 4 centímetros, 4,5, que no resisten la radiación, y ahí comienza el gran problema. Entonces, en cuanto al hospedador, ¿no?, es importante que el acuicultor comience con ovas o con alevines que estén en buenas condiciones. El concepto del medio ambiente hay que tener en cuenta el lugar, sistema, calidad del agua, alimento y manejo. En cuando hablamos del lugar, es la regla de oro número 1 de un acuicultor. Regla de oro número 1 de un acuicultor es saber seleccionar el lugar. Si uno no sabe seleccionar el lugar, ya de hecho ya comienza perdiendo en su protección como empresario de una piscigranja. Si uno coloca pues una piscigranja en un sitio que está muy cerca a minerías o contaminantes, ya de hecho está perdiendo. El sistema, también el diseño de la piscigranja debe ser lo más adecuado para aprovechar que el agua, si no es de un caudal apropiado, bueno, con el sistema se puede remediar todos esos problemas. La calidad del agua debe ser excelente, el alimento también y el manejo también. Entonces, todos estos 4 o 5 componentes forman parte del concepto del medio ambiente que Stanislao Nieto siempre consideraba como mucho más importante que el propio llevarse el pez al laboratorio para ver qué problema tuviera. El ambiente y la salud de los peces, un ambiente con problemas, va a generar estrés y va a generar enfermedades no infecciosas, sobre todo en las branquias, ¿no? Cuando el problema de calidad del agua es malo, va a generarse amonio, va a generarse nitritos, y estos van a producir necrosis en las branquias, y de ahí un pez con necrosis en las branquias va prácticamente a ser ya el inicio de enfermedades infecciosas. Factores ambientales que propician enfermedades, tenemos en realidad todo esto deriva del mal manejo, ¿no?
una calidad de agua impropia, una manipulación excesiva. A veces pues esta tarea de manipulación da lugar a una enfermedad considerada enfermedad de las botas. En Estados Unidos le llaman enfermedad de las botas, porque cuando se abusa mucho del manipuleo de los animales, a los 2 días, 3 días, se produce una mortandad en esos animales que han sido que han tenido una manipulación muy extensiva. Y eso se observa las varias veces que he ido a Huancayo a ver las truchas en diferentes piscigranjas. Cuando están haciendo esta manipulación, están hablando del fútbol y todas las cosas sin hacer su trabajo rápido, y los animales estresándose, ¿no?, por la presencia del personal allí. La densidad poblacional elevada, cuando no hay un buen cálculo de los animales, la densidad elevada va a ocasionar también un problema de gran cantidad de materia orgánica que va a perjudicar a las branquias. Los alimentos inadecuados y la quimioterapia también, que no es la adecuada, van a producir problemas en los animales. La calidad del agua es el factor fundamental en el éxito de la acuicultura, y es lo que siempre mencionaba el doctor Iniesco, que muy pocos acuicultores tomaban pues en cuenta el oxígeno, el pH, los sólidos de suspensión, sólidos de contado, CO2, amonio y nitrito. Cuando yo iba a la piscigranja, lo primero fue que le decía a los acuicultores: antes que ustedes me den su queja de qué es lo que está pasando, yo quiero de ustedes que me den sus anotaciones sobre la calidad del agua. Mire, doctor, no tenemos anotaciones. Y entonces, ¿de qué se queja usted? ¿De qué se queja usted?, le decía el doctor, ¿no? Entonces acá, ¿no?, calidad del agua, el acuicultor raramente presta atención a la calidad del agua, a la cual muchas veces no monitorea ni registra. Y esta es una tarea, ¿no?, principal que tiene que hacer un acuicultor para ver la calidad del agua. Efecto de los factores ambientales adversos. Va a producir lesiones, sobre todo a las branquias. Ya mencioné el amonio, cuando hay carga orgánica, se va a producir de excesiva cantidad de amonio, se va a producir excesiva cantidad de nitritos y va a producir lesiones en las branquias. Estas lesiones van a dar lugar a que por allí las bacterias, los virus penetren fácilmente. El otro factor adverso es el estrés. Entonces, tanto las lesiones como el estrés favorecen la inflación y multiplicación de patógenos o la activación de infecciones crónicas o latentes. Con respecto al estrés, muy rápidamente voy a mencionar, este es el doctor Hans Selye, ¿no?, un australiano canadiense, que se dedicó por más de 2 décadas al estudio del mecanismo del estrés en ratones. Y él descubre pues estas 3 fases que se producen en el estrés: la reacción de alarma, la fase de adaptación y la fase de agotamiento. La reacción de alarma es una fase que se realiza en fracción de segundos, ¿no? Por ejemplo, acá si se produce pues un temblor, ¿no?, todo el mundo deja de atender y está atento al temblor y a la probable fuga que pueda tener si es que esto continúa. La reacción de alarma se produce en el hipotálamo, de ahí baja unas hormonas hacia la hipófisis y de ahí hacia las glándulas renales, donde se producen corticoides que producen esta reacción de alarma. Esta reacción de alarma, luego de la reacción de alarma viene a la fase de adaptación, donde el organismo trata de nuevamente volver a su situación normal. Y para volver a su situación normal, él gasta energía. Esta fase de adaptación no se produce cuando
el estrés es muy leve y de muy corta duración. Por ejemplo, en el caso del temblor, reaccionamos inmediatamente, pero luego cesa el temblor y nuestro organismo vuelve nuevamente a la normalidad. La fase de adaptación tampoco se produce cuando el estrés ya es sumamente fuerte. Puede producirse un ataque al corazón, por ejemplo, en un individuo con un estrés muy fuerte, y ya pues no hay fase de adaptación. Se quedó ahí en la reacción de alarma y ahí la fase de adaptación se produce cuando el estrés es de mediana intensidad y de larga duración. Pero ese estrés de mediana intensidad, larga duración, es lo que no ve el agricultor. Cuando un agricultor no registra su calidad del agua, va a estar con el amonio, con el nitrito, actuando, estresando a los peces día a día. Y ese mecanismo de adaptación, que el organismo trata de adaptarse nuevamente a su normalidad, esa costa de energía que capta del sistema inmunológico. El sistema inmunológico prácticamente no está actuando durante la fase de adaptación. Y la fase de agotamiento es cuando ya el individuo no puede más por este desgaste que se está produciendo para nivelar su homeostasis. En esta fase de agotamiento es la fase crítica que no ven muchos agricultores cuando no hacen su registro de su calidad del agua. Al llegar el pez a la fase de agotamiento, su sistema inmunológico prácticamente ya no está funcionando. Se produce leucopenia, o sea, prácticamente los glóbulos blancos se reducen enormemente. Hay disminución de la actividad del interferón. Este factor es con la finalidad de combatir a los virus. Hay disminución de la reacción inflamatoria, o sea que ya los glóbulos blancos están perezosos y lentos en actuar y acercarse a los patógenos. Hay una disminución de la inmunidad celular. Esto es una parte del sistema inmunológico que día a día se produce. Los humanos tenemos esta inmunidad celular día a día, porque día a día se producen células anómalas, células cancerígenas, y nuestro sistema inmunológico lo va barriendo día a día. Pero cuando esta inmunidad celular disminuye, por ejemplo en el caso del ser humano por el estrés, ¿no?, se produce el cáncer. Disminución de los fagocitosis. No obstante, además que se ha producido una disminución de la cantidad de glóbulos blancos, hay una disminución, estos glóbulos blancos, que se ha producido una disminución, ¿no? Estos pocos glóbulos blancos además están perezosos en comer a las bacterias, a los patógenos. Entonces hay un derrumbamiento del sistema inmunológico y por eso se producen las enfermedades. Aquí pues vemos en este gráfico cuando los factores son favorables, cuando un agricultor tiene un buen manejo del cultivo, estos animales están con un sistema inmunológico sumamente fuerte y combaten fácilmente a los patógenos que están en el agua, porque no hay acuicultura con agua estéril. No hay acuicultura con agua estéril. Uno tiene que estar pensando que en la acuicultura hay patógenos y esos patógenos están allí en el agua y van a aprovechar en el momento que estos animalitos, los animales, están con baja resistencia. Pero si el medio ambiente se ha manejado bien, los factores son favorables, va a tener una resistencia enorme inmunológica y los patógenos que están en el agua van a estar sin atacar al pez. En cambio, cuando uno no tiene un buen control del medio ambiente, los factores son muy adversos, el sistema inmunológico del pez se derrumba y estos fácilmente ingresan a atacar a los peces. Entonces, el diagnóstico
diagnóstico holístico, vamos aquí a hacer una comparación del diagnóstico holístico y el diagnóstico impreciso o sesgado. Esto es lo que recomendaba el doctor Iniesco cada vez que íbamos a una piscigranja, tomar en cuenta el medio ambiente. En cambio, el diagnóstico impreciso es cuando el profesional no está embebido en la acuicultura. Es un profesional que ve solamente la patología de los animales y solamente lo que busca al llegar a la piscigranja, ¿cuál es el problema? Ve, se llevan el animal, se lo llevan al laboratorio y eso es el resultado de ese tipo de análisis, ¿no? Diagnóstico basado solamente en la búsqueda del patógeno. Tuve la oportunidad no solamente de estar con el doctor Iniesco en un instituto donde estaban los mejores patólogos en esa época de Estados Unidos, y luego de años tuve la oportunidad de hacer una maestría en Escocia. Y aquí están mis dos directores. El primero, el doctor Roberts, y luego el doctor Richards. Lamentablemente, cuando yo estuve allá, cuando hice mi maestría allá, nunca escuché de ellos, de mis profesores, nunca escuché del diagnóstico holístico. Siempre su diagnóstico era el típico diagnóstico de un veterinario, el cual obtiene, va, toma la muestra, se la lleva al laboratorio y luego da el resultado. Pero luego me alegró mucho hace pocos años atrás, ¿no? Hace unos 4 años atrás, de ver en la computadora una conferencia que había dado el doctor Richards, que heredaba el puesto de director, ya Roberts había salido, y él en su conferencia mencionaba: el diagnóstico no es solamente una cacería de bichos. Esto me alegró muchísimo. Me alegró porque coincidía ya con el criterio del doctor Iniesco. El diagnóstico holístico pues es investigar si las muertes se deben al patógeno per se, debido a su virulencia, a problemas de calidad del agua, a problemas de manejo o a factores relacionados con la estación del año. Es importante recordar que el éxito de un cultivo depende en gran parte de la calidad del agua y de su buen manejo. Y con relación a la calidad del agua, el oxígeno, y es lo que no toman datos en muchos piscicultores, es de lejos el factor más importante relacionado con la salud de la población. El diagnóstico, a diferencia del diagnóstico, el diagnóstico holístico pues busca la verdadera causa del problema, ¿no? Al indagar, al ir y ver un acuicultor muy rápidamente se da cuenta del problema más rápido que un patólogo que no ha sido acuicultor. Dice: pero mira, pues el agua acá está completamente sucia, ¿cómo no quieren que sus animales estén enfermos? La densidad poblacional es muy excesiva para la cantidad de agua que tienen, etc. Entonces, el diagnóstico holístico busca la verdadera causa del problema. La mayoría de las veces las enfermedades se originan por factores estresantes de tipo ambiental y o por mal manejo del cultivo. Y el diagnóstico holístico busca corregir estos problemas, o sea, indicarle al piscicultor los problemas que tiene para que él corrija esos problemas en el futuro. Y el otro diagnóstico, el diagnóstico impreciso, solo busca el patógeno y solo recurre al tratamiento. Para terminar, solamente unas pinceladas sobre problemas en el tratamiento. Problema número 1. Los parámetros que se toman en cuenta en el tratamiento de los animales acuáticos son muy variables. Por ejemplo, especie a tratar, edad o peso, individuo, población, ambiente. Por ejemplo, acá, si uno está ante un médico, si uno se va a ver a un médico, el médico solamente tiene frente a él a una sola especie.
El médico humano siempre va a tener a una sola especie, que es el hombre, el ser humano. En cambio, en acuicultura, hoy día está uno tratando a lenguados en ambiente salino, y mañana va a estar con truchas en agua dulce y en temperaturas muy frías, y luego va a estar con las gamitanas o el paiche a temperaturas muy elevadas. No es lo mismo ese tratamiento, y desgraciadamente utilizan el mismo tratamiento que han visto para una trucha, para un animal que está en ambiente salino, en el mar, o para una que está en ambiente tropical. Entonces aquí hay una diferencia muy grande que no la están tomando en cuenta. El otro problema, el otro asunto que tiene un médico humano es frente a sí, si es que está con un niño, si es que está con un hombre, un joven muy robusto, o si es que está con un anciano, su tratamiento no va a ser igual, su dosis va a cambiar dependiendo de esa edad. ¿Eso acaso lo tenemos en cuenta cuando estamos con los peces? No se está tomando en cuenta tampoco. El individuo de población, el médico está frente a un individuo y el problema es de ese individuo, porque él va a tomar su medicamento, ya sea en vía oral o va a inyectarse, pero es su problema. En cambio, en acuicultura estamos tirando el medicamento a una población, a centenares de peces, y de los cuales muchos de los peces ya están tan enfermos que ya no comen. Entonces hay un excesivo medicamento que se lo están tomando los peces sanos, porque ya no tienen competencia de los peces enfermos, y ellos se están intoxicando su hígado, su riñón, por exceso de medicamentos. Y el medio ambiente los estamos también destruyendo. Por eso en Europa ya se está prácticamente dejando de utilizar el tratamiento con antibióticos porque se le está haciendo un grave daño al medio ambiente, y sobre todo que en el medio ambiente los patógenos que abundan son los patógenos que van a afectar al ser humano. Y entonces esos antibióticos que se están eliminando con gran cantidad en el agua van a producir pues cambios genéticos en las bacterias, y ellas se van a mutar y van a haber pues muchas bacterias que les va a gustar ya en el futuro los antibióticos. Problema número 2, se requieren drogas aprobadas. Son muy pocos los quimioterápicos aprobados para peces. Su investigación es difícil y toma mucho tiempo. Su aprobación resulta muy costosa. Si ustedes verán qué medicamentos se usan. En Estados Unidos son 5 o 6 los medicamentos aprobados a tanta insistencia de los acuicultores. Es efectivo. Y otra cosa, los medicamentos en Estados Unidos para el ser humano son medicamentos específicos para una determinada enfermedad, una determinada dolencia. Y tiene que demostrarse que esos medicamentos no van a hacer daños colaterales al ser humano. Pues bien, esos 5 o 6 medicamentos que aprobó la FDA de Estados Unidos es a insistencia del agricultor, pero no son medicamentos aprobados. De modo que ese medicamento hoy día se usa a un lenguado, después a una trucha y después a una gamitana. ¿Va a ser lo mismo? Investigación de nuevos medicamentos. En la investigación de nuevas drogas se trabaja sobre 2 objetivos principales: la especie que se quiere tratar y el agente causal. Por ejemplo, si es para la trucha y si es para la Aeromonas salmonicida, de modo que ese medicamento no va a servir de acuerdo a las especificaciones de las empresas farmacéuticas para otra cosa. Y entonces por eso es que las empresas farmacéuticas no se han dedicado a investigar medicamentos para peces o para cualquier otro animal acuático,
porque no es negocio, no es negocio. Los medicamentos en las empresas farmacéuticas, el negocio está en que eso va a individuos, a las personas, eso es negocio, pero llevar un medicamento para una población de miles de peces no es negocio, y por eso es que ellos no hacen medicamentos. Y por eso es que los medicamentos que se usan son los pocos medicamentos que a insistencia de los agricultores la FDA dio permiso. Sustancias acá autorizadas por los Estados Unidos. Estas son las únicas. El formol, la oxitetracyclina, sulfadimetoxina, la ormetropina y la sulfameracina. Y estas son las que, por ejemplo, la oxitetracyclina es la que se usa por todos lados, para el mar, para agua dulce, para aguas tropicales. Los fármacos prohibidos son el cloranfenicol, nitrofurano, verdamalaquita, dimetazol, furazolidona. Todos estos, por ejemplo, son investigados al detalle, tanto en Europa como en Estados Unidos. Hay del acuicultor que le lleve o que venda al exterior un producto en el cual haya trazas de estos fármacos, ¿no? Totalmente queda ya de por vida anulado prácticamente ese acuicultor, ¿no? por enviar productos con esos fármacos. Problema número 3, vía de administración del fármaco. Para el tratamiento de los peces, el fármaco o medicamento puede ser administrado de la siguiente manera: para uso tópico, parenteral, por vía oral o a través del agua. Ya les expliqué pues que hay una diferencia fundamental entre el ser humano y en el caso de los peces. En el caso de humanos es una persona por vía oral o inyectal, y en cambio acá la mayor parte de los medicamentos es a través de los alimentos, pero en forma masiva, que muchos de los animales no lo comen porque ya están enfermos, ya no tienen apetito, y todo esto se va al medio ambiente. Fracaso del problema número 4, fracasos en el tratamiento. Tratamiento errado debido a que se hace sin haber realizado el diagnóstico de la enfermedad. Eso es muy costumbre verlo en las piscigranjas, ¿no? Le preguntan un piscicultor a otro piscicultor: oye, ¿qué te hizo bien? Tal medicamento. Ah, ya, va sin hacer el diagnóstico, ¿no? Usa un tratamiento. Inadecuada incorporación del medicamento en el alimento, aparición de patógenos resistentes y dosis muy altas que producen toxicidad y empeoramiento del problema. Fracaso del tratamiento, la dosis de antibióticos y sulfonamidas aplicada con éxito contra un determinado patógeno en una oportunidad podría no ser eficaz en otra ocasión. Eso es muy lógico, por estas razones. No todas las bacterias son sensibles a la misma dosis debido a las diferentes cepas de patógenos y nuevos gérmenes resistentes que surgen durante el continuo uso de antibióticos. Y las condiciones ambientales o la evolución de la enfermedad pudieran haber sido muy distintas. Claro, de repente un acuicultor le dice a otro: uy, me resultó muy bien, pero de repente pues el problema que tuvo eran con bacterias o con patógenos no muy virulentos, y entonces esa recomendación no resulta para otro acuicultor que está siendo atacado sus peces por patógenos mucho más virulentos. Problema número 5, la salud humana, ¿no? Aparición de patógenos resistentes, presencia de sustancias cancerígenas. Por esta aparición de patógenos resistentes, ya mundialmente la acuicultura está reaccionando y está dejando de lado los tratamientos con antibióticos para ir a la prevención, o a lo que el doctor Iñesco pues manifestaba, ¿no? Problema número 7, impacto negativo en el medio ambiente, aparición de patógenos resistentes, impacto de las sustancias químicas en los organismos de ambientes naturales.
Y recomendación ya final, fundamental, ¿no? La elevación de la mortalidad es el primer indicio de la existencia de un problema patológico. Y lo primero que debe hacerse es disminuir el estrés de los peces. El tratamiento generalmente no es efectivo si paralelamente no se mejoran las condiciones de vida de los animales. La calidad del agua y del alimento debe verificarse constantemente. Yo creo que ahí ya llega mi final de la... Sí, gracias. Muchas gracias, doctor Mateo Enrique Salas, por su brillante exposición. Quiero invitar al presidente del capítulo, el ingeniero Henry Quiroz, para que haga el reconocimiento de su brillante exposición esta noche. Trata de desarrollo de la tecnología de cultivo de especies priorizadas en lenguado. Estará a cargo del expositor biólogo José Figueral Linares Córdoba. Antes de su exposición voy a dar lectura a su hoja de vida. Joel Figueral Linares Córdoba es biólogo con mención en hidrobiología y pesquería, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Realizó estudios de maestría en la Universidad Nacional Agraria, La Molina, en la especialidad de Ciencias Ambientales. Actualmente participa en el grupo técnico del proyecto Contrato 236 FINCIT 2013, producción de semilla de lenguado en cautiverio y mejoramiento de las técnicas de la agricultura. También trabaja como especialista en cultivo de juveniles en peces marinos del Laboratorio de Cultivo de Peces del Área Funcional de Investigaciones de Acuicultura de la Dirección General de Investigaciones de Acuicultura de Limarpe. Participa en el proyecto de acondicionamiento y reproducción de chita y cabrilla. Nos acompaña esta noche para darnos a conocer sobre el desarrollo de la tecnología de cultivo en especies priorizadas en lenguado, y lo recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, para ir, en realidad a mí me dijeron para hacer la presentación no en lenguado, sino en china. Es mi compañera Melissa Montes la que va a hacer la presentación posteriormente de lo que es el lenguado. Ya, bueno, retomando el tema que me tocó presentar es desarrollo de tecnología de cultivo en especies priorizadas, en este caso chita, cuya especie, el nombre científico es la Lizotremus estimularis. Dando un panorama introductorio,
se empezó el proyecto en realidad en el año 2013 como parte de lo que es presupuestos por resultados, el cual viene manejando el Ministerio de Economía y Finanzas, en el cual se va a ir midiendo los resultados a través de productos, ¿no? En este caso los productos pueden ser publicaciones científicas, protocolos de manejo de cultivo y o manuales también, como se ha venido desarrollando durante estos últimos 3 años que empezó a desarrollarse el proyecto en sí. Quien le habla pertenece al Laboratorio de Cultivo de Peces del Instituto del Mar del Perú, pertenezco al área funcional de investigaciones en acuicultura, el mismo que pertenece a la Dirección General de Investigaciones en Acuicultura. ¿Por qué la Anisotremus escapularis? ¿Por qué la chita? En principio, en función al Plan Nacional de Desarrollo Acuícola, el cual está entre es una visión a largo plazo que tiene el Estado peruano, que empezó, digamos, del año 2010 y que tiene una proyección al año 2021. Y en el cual se define que hay especies que tienen potencial en acuicultura. Y en este caso hay especies como la chita, Anisotremus escapularis, el lenguado Paralitis aspersus, que es una especie que ya se viene trabajando mucho más tiempo acá en el Perú. Y hablando de otra especie marina, también está la cabrilla Paralabra sumeralis, y así entre otras especies, ¿no? Lo otro es que a lo largo de los últimos, desde el año 2000 hasta el año 2012, que es la data más actual que pude conseguir para presentarlos, se ve como en los desembarques de chita expresados en kilogramos ha tenido picos en el cual incrementó a casi 100.000 kilogramos, y que en los últimos, digamos, en el periodo del 2009 al 2012, los desembarques han ido disminuyendo, ¿no? Ello conlleva pues a hacernos la interrogante de que hay necesidad de conocer la biología de esta especie, y posteriormente eso nos conlleva a ver si esta especie tiene ese potencial en acuicultura, pero ya bajo condiciones controladas o de laboratorio. Ahora pues, en función a los resultados que nosotros ya hemos venido obteniendo en estos últimos 3 años, también se podría decir que tiene un buen comportamiento en cautiverio. ¿A qué me refiero con buen comportamiento en cautiverio? En que se las trae del medio natural, se acondicionan muy rápidamente, reciben el alimento en realidad muy rápidamente y no necesitan un periodo tan largo de adaptación o de aclimatación a las condiciones de laboratorio. Lo bueno con esta especie ha sido que los desoves, en su mayoría, han sido desoves naturales y espontáneos, en función al incremento de lo que vienen a ser los parámetros que promueven o incentivan la madurez gonadal, ¿no? Que en este caso es el fotoperiodo y el termoperiodo, y bueno, y un adecuado crecimiento. Las características de esta especie. La chita se distribuye prácticamente desde el Ecuador hasta Chile, ¿no? Ecuador, Perú y Chile. Estamos hablando desde Manta, Ecuador, hasta más o menos Antofagasta, Isla Carlos en Chile. Como pueden ver, la chita tiene un cuerpo alto y comprimido con un dorso elevado. La coloración normalmente es plateada o grisáceo, ¿no? Su hábitat es fondos rocosos y arenosos. Según literatura, mencionan 25 metros. Pero normalmente cuando uno recibe las chitas, ya sea de pescadores de la zona del Callao, se tiende a tener esa conversación, ¿no? Y haces la consulta, ¿cómo es que fue atrapada este ejemplar? ¿A cuántos metros lo pudiste encontrar? También con la finalidad de conocer en realidad el hábitat en sí y tratar de darle todas esas condiciones necesarias en el laboratorio. En este caso les puedo comentar que normalmente son entre 2 a 5 metros las cuales han sido capturadas, ¿no? Y lo otro que también es porque es chita y es una característica de la especie, es la excelente carne que tiene, ¿no? Justamente yo tenía la data desactualizada que era entre 20 a 30 soles hace un año más o menos, pero justo el día de ayer fui a Minca y el precio varía, ¿no? Entre 30 y 40 soles. Normalmente cuando la chita, digamos, está escaseando, el precio por kilogramo puede llegar a 40 soles en el mercado. Bueno, ahora, ¿cómo se va formando el stock de reproductores ya en laboratorio? Empezamos con el stock inicial, que todos son chitas salvajes, es decir, que han sido capturadas de su medio natural y que son llevadas a los tanques de laboratorio. Tratamos de manejar tallas no tan grandes, porque los ejemplares más grandes
son más difíciles el manipuleo. Y también se estima de que más grandes también, digamos, están en una edad más avanzada, lo cual también dificultaría o no se obtendrían huevos de buena calidad. Y estamos hablando de ejemplares de más o menos 490 a 500 gramos, ¿no? La densidad del cultivo que se maneja por cada tanque es entre 2.5 a 5 kilogramos por metro cúbico. Y la relación de macho a hembra es de 1 a 1. Como pueden observar, esta es nuestra sala de reproductores. Cada sistema de recirculación, lo trabajamos en sistema de recirculación. Cada sistema de recirculación cuenta con 2 tanques de cultivo de 2 metros cúbicos. Como bien les mencionaba, trabajamos el fotoperiodo y el termoperiodo con la finalidad de promover o incentivar la madurez gonadal. También contamos con bombas de agua, esterilizador ultravioleta y las bombas de calor, ¿no? Digamos que cada uno de estos componentes en un sistema de recirculación tiene una finalidad o un objetivo en particular, ¿no? ¿Y con qué finalidad se emplea un sistema de recirculación? También con la idea de optimizar el uso del agua, ¿no? Y muchas veces también, y tratando obviamente de dar las condiciones más cercanas a su medio natural a la especie que se va a cultivar. ¿Por qué se utiliza esta geomembrana? La geomembrana se utiliza con la finalidad de retener, digamos, la iluminación que se está dando, y lo otro es la temperatura, ya que nosotros trabajamos externamente con aire acondicionado y obviamente no queremos que haya una influencia de la temperatura externa con la temperatura del medio de cultivo. Esto ya es un tanque propiamente donde pueden ver algunos ejemplares de chita. Posteriormente a esto se procede a lo que es la alimentación, ¿no? Es otra parte de lo que viene a ser la formación del stock de reproductores. En la misma, digamos que cuando recién son capturadas, la idea es de ver los medios en el cual la chita se adapte, un ejemplar se adapte lo más rápido en este caso a un alimento que normalmente no lo consume, ya que la chita de por sí come bastantes invertebrados. La estrategia que utilizó el laboratorio en sí para que la chita pueda capturar el alimento o la presa lo más rápido posible fue combinarla justamente con choritos, ¿no? Y eso nos permitió engañar a la chita, si de este modo la chita en un corto periodo pueda capturar rápidamente el alimento. En este caso es anchoveta, que se da con una frecuencia de 3 veces por semana, y bueno, en una tasa de alimentación que va a depender de la biomasa en el cual se esté llevando el cultivo, ¿no? Que tiende a ser entre 4 a 5% de biomasa por día. Los muestreos generalmente lo que se realiza es, tienes el tanque de cultivo, los retiras, lo colocas en tanques de 300 litros, preparas una tina con anestesia que nosotros utilizamos, anteriormente se utilizaba la tricaína, pero al ser un producto muy costoso que nos elevaba de lo que viene a ser producción, se empezó a utilizar aceite de clavo en una relación de 1 a 1 con alcohol, ¿no? Y se utiliza, la dosis que se utiliza es de 81 ppm, 3.2 gramos por 40 litros aproximadamente. En una tina, y como pueden observar, las chitas ya se anestesian, ¿no? Prácticamente entre 3 a 5 minutos ya están fedadas, las puedes manipular tranquilamente. Obviamente tiene un periodo que más o menos se ha calculado que también es entre 3 a 5 minutos. Lo que se hace en el muestreo biométrico es peso en gramos, la longitud en talla, y en el caso de que fuese un macho se toma el semen a través de una pipeta, y en el caso de la hembra se hace una biopsia ovárica, ¿no? Esto es para evaluar lo que viene a ser la madurez gonadal. Los muestreos biométricos se realizan una vez al mes. ¿Cómo evaluamos la madurez en el caso de los machos? Como bien les menciono, se toma el esperma y se evalúa la calidad espermática. La calidad espermática en función a 2 parámetros, la motilidad y la concentración espermática. Y en el caso de la hembra se toma una muestra a través de una cánula, se hace una canulación y esos ovocitos son revisados al microscopio. Cuando nosotros consideramos de que hay una hembra que está entre aproximadamente 500 a 550 micras y un macho con motilidad mayor a 60% de motilidad, lo que se realiza, lo que realizamos es separarlos en un tanque de cultivo de 2000 litros. En este tanque de cultivo es donde nosotros hemos venido obteniendo los desovres de manera natural. Y lo que se realiza para la colección y desinfección de los huevos es,
se revisa, digamos, todos los días con una mallita que es aproximadamente de 400, 500 micras. Y si, digamos, en la malla, al momento que se pasa, se ve que hay los huevos, se procede a lo que es la colecta de huevos, ¿no? Con el empleo de una malla. Luego, todo lo que se colecta en la malla se trasvasa a un balde de 20 litros y se procede a hacer la recuperación en un tamiz de 500 micras. Luego de ello, se procede a lo que viene a ser la desinfección de huevos en un tratamiento con yodo, para posteriormente hacer la siembra en un tanque de incubación que normalmente tiende a ser un tanque cilindrocónico de 100 litros. Posteriormente a eso se revisa, ¿no?, la morfología del huevo para determinar si en realidad es un huevo viable o no viable. En el caso de la morfología del huevo, la apariencia y la forma tiende que ser esférica y transparente. El diámetro de la chita en realidad varía entre los 760 micras y los 790 micras. El número y diámetro de la gota oleosa tiene que ser única y varía la gota oleosa entre 0.15 milímetros y 0.19 milímetros. Y la flotabilidad es importante, ¿no? Una flotabilidad positiva mayor a 30% de salinidad, se puede observar lo que se muestra acá, ¿no? Una separación de huevos viables y bueno, los huevos no viables que tienden a ir al fondo, ¿no? Y justamente los huevos viables se determinan a través de que tienen que ser esféricas, transparentes, una flotabilidad positiva, es decir, que se pueda distinguir que por densidad los huevos viables tienden a ir a superficie, el vitelo uniforme, un corión grueso y liso y una sola gota oleosa, ¿no? Normalmente cuando se ven que hay dos gotas oleosas se tiende ya a hacer el descarte de ese desove. Lo que les voy a mostrar a continuación es el desarrollo embrionario, que es parte de una investigación que hizo el grupo de laboratorio de peces, en el cual digamos que la autora principal es mi compañera Melissa, y que ya ha sido presentada a una revista brasileña con la intención de que sea publicada y posteriormente ser difundida a todos ustedes, ¿no? Fue interesante hacer esto porque en realidad en Chita, cuando se empezó el proyecto, es como una anécdota, no teníamos absolutamente nada, ¿no? Se tenía los conocimientos previos de lo que era el lenguado, pero en realidad armar el proyecto en sí fue bastante complejo, ¿no? Tuvimos que tratar de buscar información en especies ni siquiera que fueron del mismo género, ¿no? Porque del género Anisotremus tampoco hay muchas, son 10 familias que pertenecen a, son 10 especies que pertenecen a, son 10 familias, que pertenecen a este género, y sin embargo en ninguna había esta información. Lo que se hizo fue ir a un orden perciforme y ahí nos agarramos un poco del pargo, del sargo, un poco de la dorada, la Sparus aurata, y así se terminó englobando todo el proyecto. Y para hacer este trabajo igual, no fue una amanecida, se empezó a las 00 horas que se pudo encontrar el huevo fecundado. Posteriormente, a los 45 minutos, ya comenzó lo que viene a ser el desarrollo embrionario o segmentación. 2 blastómeros o 2 células, 4 blastómeros a la hora con 15 minutos, 8 blastómeros, 16. Empezamos ya con la mórula, blástula, que ya es a las 4 horas. Gástrula, inicio de formación del embrión. Ya acá hay neurona temprana con cápsula óptica. Lo interesante es que a las 40 horas ya prácticamente teníamos una larva eclosionada, ¿no? Digamos que en vivo, cuando uno se queda de amanecida y comienza a hacer este experimento o esta investigación, hay cosas que a uno le marcan, ¿no? O sea, uno pone el huevo y cuando ya comienza a ver, el embrión, y comienzas a percatarte en qué momento ya comienza a ver el latido del corazón, ¿no? Que en realidad sí se llega a ver en el microscopio. Bueno, eso fue a las 24 horas, ¿no? O sea, digo que les marca porque para mí fue bastante interesante el poder ver cómo una larvita ya tenía latido el corazón en sí, ¿no? Y ya estaba formado, o sea, ya tenía vida. Un poco lo que les voy a mostrar son ya los datos como parte de los resultados que se han venido obteniendo, ¿no? Son ya casi 3 años de investigación en esta especie. Digamos que como en todo, siempre los primeros años o el primer año tiende a ser un poco dificultoso porque, como bien les mencioné en minutos anteriores, no teníamos absolutamente nada en esta especie. Y bueno,
este es del año 2015, si no me equivoco, en el cual tuvimos 8 desoves y se puede ver, ¿no?, que el porcentaje de fecundación varía entre un 93 a un 100% y el porcentaje de eclosión tuvimos desde 84 hasta un 98% que fue relativamente alto. Y el número de huevos también es variable, ¿no? Es importante recalcar que la chita es un desobador parcial, o sea, va a estar desobando una hembra cada cierto tiempo, ¿no? Por eso es que hay también variación en el número de los huevos. En la producción de larvas es más o menos como les mencionaba, ¿no? El diámetro del huevo es muy variable. Si sacamos un promedio de este año, más o menos ha sido de 778 micras, igual la gota oleosa, 163 micras. El número de larvas que tuvimos en los desoves, en los diferentes desoves, y la supervivencia, ¿no? Es importante recalcar que nosotros cuando empezamos el proyecto empezamos con más o menos un 15% de supervivencia larval y que actualmente ya se está logrando un porcentaje de un 40%, ¿no? Lo cual es óptimo, porque si nosotros comparamos, digamos, con otro tipo de especie que bien les mencionaba, podría ser parvo, el parvo rojo, por ejemplo, el parvo parvus, igual lo están manejando a un 40% la tasa de supervivencia larval, ¿no? Y obviamente en el transcurso de estos años se han ido puliendo muchos protocolos, ¿no? El manejo de reproductores, el manejo de... porque todo parte de los reproductores, ¿no? Un buen reproductor vas a obtener una buena calidad de huevo, y si tienes una buena calidad de huevo estás obteniendo una buena larva, ¿no? Que te va a permitir que se vuelva resistente y que puedas llegar a mayor tiempo con una mayor sobrevivencia. Y si sacamos un promedio, pues como bien les mencionaba, fue un 22.30%. Tuvimos, como pueden ver acá, digamos, desoves muy buenos, un desove con un 19%, que es relativamente aceptable si hablamos de un pez marino. No vamos a comparar un pez marino con un pez de agua dulce, como bien mencionó Cristian, de ya sus supervivencias y sus números son más elevados que los nuestros. Y tuvimos, digamos, desoves también con una buena tasa o un buen porcentaje de sobrevivencia, ¿no? 32.55. Bueno, esto viene a ser nuestra sala de cultivo larval, ¿no? Se cuenta con 2 sistemas de 6 tanques de 150 litros. Igual manejamos sistemas de recirculación, igual tienen un filtro biológico, igual tienen un esterilizador ultravioleta y la bomba de calor que se encuentra en la parte externa, ¿no? Esta sala nos permite hacer diferentes ensayos ya sea con lenguado, ya sea con chita, y en el cual probamos temperatura, densidad, con la finalidad de ir siempre encontrando el parámetro óptimo de cultivo para la especie que se quiera llevar a hacer un ensayo. Este es más o menos el desarrollo larval: un huevo de 24 horas, una larva con saco vitelino de 2 días post hatching o 2 días después de la explosión, una larva de 3 días, larva de 6 días, una larva de 12 días, de 19 días, 25 días, 35 días y 43 días, que ya se puede considerar un juvenil porque ya comienza a recibir el alimento balanceado. En cuanto a la alimentación larval, esto por ejemplo es se ha ido mejorando también la parte de alimentación larval, en el sentido de que hoy por hoy, por ejemplo, el rotífero se da solamente hasta el día 25, antes llegábamos al día 30, y la artemia se comenzó a adelantar al día 20 y ya solamente hasta el día 45, y anteriormente llegábamos a un día 50. Es importante mencionar acá que el tipo de alimento que se vaya a dar va a depender del tamaño de la boca. Se empieza con rotífero porque, digamos, es un zooplancton que tiene mayor micraje, y lo cual es más fácil de ingerir por la larva, ¿no? Y considerando que el alimento se da a partir del tercer día o al segundo día de la tarde, ya estamos dejando ya, digamos, un 0.5 de rotífero por mililitro. ¿Por qué? Porque la larva va a pasar por una reabsorción del saco vitelino durante los 2 primeros días, y eso sirve de reserva para que la larva pueda subsistir en ese tiempo, ¿no? Se comienza a dar el rotífero, y como nosotros le decimos, ocurre la primera coalimentación, es decir, en el traspase de lo que viene a ser rotífero a una artemia, que ya es, digamos, un alimento de menor tamaño a un alimento de un micraje un poco mayor, ¿no?
Pero sí, o sea, no, el cambio no tiene que ser brusco porque no te va a asimilar. La idea es ir bajando la concentración de rotífero e ir incrementando la concentración de artemio. Y luego viene el segundo co-feeding, en el cual también ¿no? es el cambio de un alimento vivo ya, como la artemia, a un alimento balanceado, ¿no? Que en este caso nosotros empleamos el co-feeding. Como les comenté, este protocolo de alimentación se ha ido puliendo, se ha ido mejorando con el transcurso de los años, ¿no? Ya se ha bajado a empezar artemia con 20 y a empezar, digamos, un co-feeding a 35 días. Y hoy por hoy, justamente, una compañera también que pertenece al laboratorio ha terminado un ensayo y ha probado también empezar con un alimento balanceado al día 21 después de la eclosión, ¿no? Se está obteniendo buenos resultados porque la idea es esa, ¿no? Ir, digamos, mejorando los costos de producción, porque mantener cultivo de artemia también te incrementa el costo de producción por el costo de las larvas. En las investigaciones que nosotros hemos hecho de larvas de chitas cultivadas a 19 grados, como bien les comentaba hace un momento, día 20 a 40. ¿Por qué pongo día 20 a 40? Porque anteriormente se empezaba el destete, que nosotros llamamos a ese cambio o aceptación de alimento balanceado, al día 40. Hoy por hoy, con el ensayo que acaba de terminar una compañera, y además se basó en eso en referencia a una tesis que también hizo otra compañera de nosotros, que logró o hizo una ontogenia de enzimas en el cual determinó que al día 26 después de la eclosión se podía empezar ya a hacer el destete, ¿no? En función a esa referencia que tuvimos, se planteó el hecho de empezar al día 21 esta etapa de destete, ¿no? Y en el cual se puede encontrar, o sea, se puede decir que están preparadas osteológicamente y fisiológicamente para atrapar e ingerir ya sea alimento vivo o alimento inerte, que puede variar entre 250 a 500 micras, ¿no? Y como les digo siempre, la idea es mejorar el diseño y el manejo de los protocolos, ¿no? Protocolo de alimentación, protocolo de, valga la redundancia, protocolo de manejo, ¿no? ¿Con qué finalidad hay que ir puliendo esto? Con la finalidad de ir incrementando las tasas de crecimiento y la tasa de supervivencia larval, ¿no? Que eso nos va a permitir, digamos, que, por ejemplo, ¿no? En desoves, por ejemplo, de chita de agosto, que tuvimos 3 desoves, ¿no? Al día 28 empieza más o menos con 3.96 micras y termina al día 28 a 12 micras, ¿no? Y así con las otras. La idea es esa, la idea es que las larvas crezcan lo más que se pueda en un menor tiempo. Y esta es un poco de nuestra primera generación de chitas que ya prácticamente se vienen haciendo muestreos para ver si ya están en una etapa, digamos, de madurez. Esas chitas fueron obtenidas en diciembre y hoy por hoy estos son datos del último trimestre, justo de julio, agosto y septiembre de este año. Ha habido ya un incremento en cuanto a longitud en promedio, ¿no? De 19.94, hoy por hoy están en 21. Y nosotros tenemos ejemplares más o menos, como les comentaba al inicio, de 26. En 26 ya están en un estadio maduro. Lo que estamos esperando es que, digamos que en 23 podría ser que la chita ya esté, digamos, macho o hembra, maduro en el sentido que se las pueda ya emplear para una fertilización natural, ¿no? como estamos obteniendo. Y de esta manera también comenzar a hacer resultados, ¿no? Y comparar calidad de huevos. ¿Cuál huevo va a ser mejor? ¿Las que han sido obtenidas de padres del medio natural o que las que han sido obtenidas de padres que han sido obtenidas en condiciones de laboratorio? Manejamos a estas temperaturas. Estos son nuestros parámetros de cultivo. Están normalmente de 19 a 20 grados, 8 de pH y 8 de oxígeno. Eso sí, las chitas demandan mucho oxígeno. Ellas necesitan estar desde, no puedo decir 5 porque 5 es muy poco, desde 6 para arriba de miligramos por litro, ¿no? Que demandan mucho oxígeno. Tú lo dejas a 5, es más 6 y ya están comenzando a bujear y están como que desesperadas, ¿no? Así que mejor sería el promedio de 7 para arriba. Y bueno, y las misiones de laboratorio ya es seguir con la etapa de juveniles, ¿no? En la etapa de juveniles tenemos un lote de juveniles
en el cual se está comenzando ya a ver otros temas, ¿no? Otros temas como por ejemplo la nutrición. Es muy importante ya pensar en el hecho de no estar importando el alimento balanceado que nosotros empleamos, que es el cenotojime, sino comenzar ya con la elaboración de dietas empleando insumos locales, ¿no? Eso también nos va a permitir abaratar costos y tener a disposición, que es lo más importante. Y como bien saben, una dieta o un alimento balanceado tiene que ser especie específica, porque si no, el pez lo puede comer, pero más no lo va a asimilar. Y si no lo asimila, el pez no crece y no gana peso en el tiempo que tú te has proyectado como piscicultor, ¿no? Y creo que ahí termino. Muchas gracias. Por su bien de exposición, quiero invitar al ingeniero Henry Quiroz para el reconocimiento por su bien de exposición. La última conferencia de esta noche estará a cargo de la magíster en ciencias Melissa Montes Montes. Voy a dar lectura de su hoja de vida y es bióloga genetista, biotecnóloga, egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, realizó su trabajo de tesis titulado Evaluación de calidad espermática y ensayos preliminares de preservación de espermatozoides de lenguado. Participó del grupo técnico del proyecto INSIP IPER 050, PBA, producción de semillas. Sin más preámbulos, quiero invitarla para su exposición de esta noche. Se titula Desarrollo de la tecnología del cultivo de especies priorizadas chita. Lo recibo con un fuerte aplauso. Buenas noches con todos. Gracias por asistir y gracias por la invitación a hacer la presentación. Esta noche les voy a presentar lo que es el desarrollo de tecnologías. En este caso voy a comentarles de lo que es el lenguado para Lichis aspersus. El lenguado fino para Lichis aspersus es una especie que todos conocemos. Todos han comido un rico ceviche de lenguado, ¿es verdad? Entonces, es muy conocido por la gastronomía peruana. Tenemos los chefs, son muy famosos, son muy reconocidos. El ceviche ha fomentado que este recurso quiera ser adquirido por tantas personas. Y es por ello que justamente ha adquirido una alta demanda en el mercado y asimismo un alto precio. Como comentó mi compañero, por ejemplo, la chita tiene un precio entre 30 y 40 soles en el mercado, mientras que el lenguado puede alcanzar entre los 50 y los 70 soles. Y eso en muchos supermercados lo podemos encontrar a precios sumamente elevados a partir de los 90 soles, el filete. Las investigaciones en el Instituto del Mar de Perú se iniciaron a fines de los 90. Los primeros trabajos a nivel de cultivo de lenguado fueron en sistemas estáticos. Posteriormente, gracias a uno de los proyectos FinSIP que se desarrolló del 2009 al 2011, que se tituló Producción de semilla de lenguado en lo que fue el mejoramiento de la calidad y la cantidad de soles. Este proyecto permitió la adquisición de sistemas de recirculación en el laboratorio y asimismo como producto tuvimos una publicación científica con respecto a lo que fue el manejo de los reproductores. Otro proyecto importante es el que se inició en el año 2013 y que concluye este año, que fue la segunda parte del proyecto de lenguado,
En este caso es el mejoramiento de las técnicas de la agricultura. Vendría a ser una segunda fase. Una vez obtenidos los reproductores y conociendo su manejo, ahora es importante mejorar la agricultura para obtener una mayor supervivencia. Actualmente el cultivo del lenguado lo realiza una empresa que es Pacific Beef Processing. Esta empresa, digamos que lo realiza a una escala pequeña porque solamente lo venden algunos restaurantes. Por ejemplo, como el restaurante Amor al Mar, en cuya carta, por ejemplo, se menciona que el lenguado que usted está consumiendo es un lenguado de criadero. Entonces la idea es que lleguemos a este punto en la agricultura, ¿no? Poder obtener las especies que podamos consumir con una procedencia de criadero, ya que las capturas, como comentó por ejemplo en el caso de la chica mi compañero, las capturas han ido disminuyendo con el tiempo. Entonces la acuicultura va a ir a un mayor avance con respecto a lo que es la pesquería. Para iniciar la formación de un stock de reproductores, el primer paso que tenemos que tener es la captura de los reproductores. En este caso, inicialmente el equipo de trabajo realizaba las capturas. Posteriormente se realizó solamente la contratación para que los pescadores pudieran traer los ejemplares. El arte de pesca que ellos utilizan es el atarraya, ya que digamos que este arte hace un menor daño a los ejemplares, vienen menos lastimados y eso favorece que en laboratorio haya menos, por ejemplo, infecciones. Van a ser transportados y luego van a ser, por ejemplo, desparasitados. Como están en el medio natural, es común que de por sí estos tengan parásitos. Entonces, una forma de realizar el manejo es haciendo baños de agua dulce. Y en casos muy extremos, cuando ya los animales han transcurrido un tiempo de acondicionamiento, se pueden aplicar baños de formol o baños con antibióticos. Un poco del acondicionamiento. Como hemos visto anteriormente, se ha mencionado a los sistemas de recirculación de agua. Estos sistemas lo que nos van a permitir justamente es un manejo de la calidad del agua. Como comentó el doctor Mateo, el conocimiento de el manejo de la calidad del agua es importante porque nos va a ayudar a, por ejemplo, disminuir la presencia de infecciones, de parásitos, de diferentes enfermedades. Y asimismo también que la especie se encuentre en un mejor estado. Nosotros tenemos, por ejemplo, aquí pueden apreciar ya solamente los tanques de fibra de vidrio de 2.5 metros cúbicos. Van a tener, como se mencionó, una geomembrana y los componentes principales, ¿no? Un biofiltro, bomba de agua, bomba de calor, esterilizador ultravioleta. En este caso, en condiciones de laboratorio, necesitamos que nuestra calidad de agua sea óptima. Por eso utilizamos todos estos componentes como parte del sistema de recirculación. Y pueden apreciar aquí los lenguados que nosotros tenemos en laboratorio, alrededor de 14 especies por cada tanque, cuyas longitudes varían entre los 36 y los 55 centímetros y los pesos entre 600 y los 2,5 kilos. También es importante resaltar la calidad del agua. Entre los parámetros monitoreados para evaluar la calidad del agua tenemos el amonio, que las concentraciones deben tratar de ser mínimas ya que es uno de los más tóxicos, nitrito, nitrato, la temperatura del agua, el pH, el oxígeno, que va a depender según las especies, ¿no? Quizás en la chita el oxígeno se requiere 8 miligramos por litro, mientras que el valor para el lenguado es de 3 miligramos por litro. Siempre esos valores son especie específicos. Y el dióxido de carbono. Una vez que los peces están en estos tanques y están acondicionados por un periodo de tiempo, es necesario hacer un marcaje y un sexado. ¿A qué me refiero con el marcaje? Cada ejemplar reproductor se le ha insertado un chip electrónico, el cual podemos leer con este equipo. Este chip se ha sido insertado con una aguja en la musculatura debajo de la aleta dorsal. ¿Para qué? Para que nosotros podamos realizar un monitoreo individual. Entonces, con este monitoreo podamos identificar cuáles son los ejemplares que nos van a servir para la reproducción. Y
también es importante el sexado, conocer cuál es el número de hembras y el número de machos que vamos a colocar por tanto. Para la alimentación, en el caso del lenguado sí es una especie un poco más difícil de aceptar lo que es el alimento inerte o un alimento que no sea una presa viva. En este caso, iniciamos con presas vivas que son juveniles de lisa. Son suministrados cada cierto tiempo y intercalando esta alimentación vamos dando trozos de anchoveta fresca o anchoveta congelada. De tal manera en que paulatinamente estos organismos vayan dejando la presa viva y solo coman la anchoveta. Toma un poco de mayor tiempo, en este caso según nuestras investigaciones toma alrededor de 1 año, 3 meses, 1 año y medio, dependiendo. Entonces demora más, en cambio en la chita hemos tenido ejemplares que en un máximo de 7, 8 meses ellos ya se han acondicionado a la anchoveta. Y además, cuando toca la temporada reproductiva es necesario preparar a los reproductores para que la calidad de huevos sea la mejor posible. Entonces, adicionamos unas cápsulas en las cuales se van a contener vitaminas, omegas, que al final y al cabo van a otorgar la energía necesaria para el huevo. Para el muestreo biométrico es la base muy similar a lo que se ha trabajado en chita. Hacemos el anestesiado de los peces con aceite de clavo, registramos el peso, la longitud y se realiza nuevamente la biopsia ovárica, la colecta de semen. Y cuando es necesario hay una inyección de vitaminas. La biopsia ovárica podemos observar aquí a mayor detalle que en el caso de los lenguados podemos observar una diferencia en el lado ciego de lo que es el poro genital. Entonces por ahí se inserta una cánula de polietileno y se va a succionar una muestra de ovocitos en este caso. Y estas muestras de ovocitos van a ser colocadas en una lámina portaobjetos para poder ser analizadas en el microscopio. Lo que se va a evaluar es el diámetro del ovocito y ver en qué fase de estadio se encuentra. Luego, para la evaluación de la calidad espermática, ya no vamos a ir por el lado ciego, sino por el lado ocular. Entonces, lo primero que se va a hacer es una limpieza del poro urogenital, en este caso, y se va a hacer la colecta de la muestra con la ayuda de una micropipeta o de una jeringa cuando hacemos la fertilización. Luego se va a almacenar en pequeños épendos de 1.5 mililitros. Y luego, para hacer la evaluación, se van a hacer diluciones. Y se va a observar lo que es, se va a evaluar, disculpen, la concentración y la motilidad espermática. Por ejemplo, podemos ver aquí en este video lo que se mueve son los espermatozoides. Entonces nosotros cuando uno adquiere experiencia ya lo puede hacer por contar los Cooper. Inicialmente, por ejemplo, cuando trabajé en mi tesis de pregrado, lo que hacía era grababa segmentos de video y luego lo ponía lentamente para poder ir contando, porque es difícil. Ya después, con la práctica, uno se acostumbra. Entonces, uno cuenta en un campo cuántos espermatozoides se mueven y cuántos no se mueven. Y asimismo cuentas el número de espermatozoides que hay en cada campo y sacas una concentración. Luego tenemos lo que es la inducción a la maduración gonadal. Inicialmente podemos observar en esta gráfica que se probó la temperatura. La temperatura es uno de los factores más importantes para la maduración. Sabemos que el lenguado es una especie que se reproduce durante la primavera y el verano. Entonces nosotros esperamos que los desoves ocurran en 17 grados, 18 grados más o menos, y la maduración también ocurre en ese mismo periodo. Entonces se probaron diferentes temperaturas, aquí ven cómo pueden observar estas variaciones. Y estas variaciones se obtuvieron gracias a la data de la NOAA. Entonces se hizo una simulación en condiciones controladas. Y lo que se evaluó es ver, por ejemplo, el porcentaje, ¿no? Cuántas hembras se encontraban en el estadio 1, cuántas hembras en el estadio 2, que es un estadio maduro, en maduración, y cuántas en el estadio 3, que ya es un inmaduro. Luego, de modo similar, se jugó con lo que es las horas luz.
que es otro factor también muy importante para la maduración. Y podemos ver, ¿no?, la cantidad de horas luz. Para los inviernos quizás 11 horas luz, para los veranos 13, 14 horas luz. Entonces se iba evaluando justamente estas diferentes condiciones, hasta determinar finalmente que para el lenguado obtener una mayor cantidad de organismos maduros eran las condiciones de 17 grados centígrados entre 12 y 13 horas luz. Con eso obtenemos una mayor cantidad de hembras maduras, las cuales van a ser utilizadas para los desovos. La siguiente fase, justamente ahora, es el desove. En el lenguado lo que se trabaja es la inducción hormonal. ¿Por qué no? Desafortunadamente se evaluó lo que es los desoves naturales, pero en los lenguados muchas veces no había una sincronía. Las hembras podían desovar o llegaron a desovar, mientras que los machos no espermeaban. Entonces se perdían los huevos. Y una forma de hacer la sincronización es justamente hacerlo con hormonas y hacer una fertilización artificial. Para ello, se inyectaba una hormona, en este caso que es acetato de buserelina, que es un análogo de GnRHA, y 48 horas después la hembra se le abultaba el abdomen, estaba más o menos suave y podíamos hacer una presión abdominal para iniciar la colecta. De modo similar a los machos, con el uso de una jeringa se colecta el semen y luego se mezclan los gametos en un vaso de precipitado. Ocurre la fertilización artificial por el método seco, es decir, primero se mezclan solo los gametos, tanto los ovocitos o óvulos, en este caso, y el esperma. Posteriormente se agrega agua de mar y se hace el trasvase a una probeta para evaluar lo que es la flotabilidad. Como se comentó anteriormente, la flotabilidad es un indicador de la viabilidad. Entonces, todos los huevos que se encontraban hacia arriba de la probeta eran los huevos vivos. Luego se sembraban en un tanque cónico de incubación. Vamos a observar en este video lo que es el desove. Por ejemplo, está más o menos, se llega a distinguir esta abultada y se está recibiendo los huevos y llegan a ver aquí cómo va cayendo. No hay que hacer demasiada presión porque si no se daña al organismo, es importante hacerlo muy suavemente. Y luego ya esto va a ser utilizado para la fertilización artificial. La evaluación de la calidad de los desoves. Es importante ver la fecundación. En el lenguado estamos entre un 80 y un 90% de fecundación. La eclosión está entre un 70 y un 80%. Estos valores para lo que es fertilización artificial se consideran aceptables. A diferencia de lo que es desoves naturales, que esperamos que la fecundación, por ejemplo, esté entre un 100 y un 90, entre un 90 y un 100%. Luego se evalúa el índice de supervivencia larval. En este caso es necesario ver hasta cuánto tiempo, qué número de larvas nos sobreviven hasta el tercer día, que es la mortalidad acumulada al tercer día. Y además guardamos una muestra de los huevos para lo que es el perfil bioquímico. ¿Para qué evaluamos el perfil bioquímico? Porque es necesario conocer las concentraciones de DHA y EPA. Estos dos ácidos grasos lo que nos van a permitir es, van a contribuir al desarrollo de la larva, sobre todo en lo que es, por ejemplo, el DHA en el tubo neural. Podemos observar en esta figura, ¿no?, como por ejemplo observamos una mórula, un embrión, una larva recién eclosionada, luego tenemos una larva de los 18 días, una larva de los 40 y un juvenil de los 60. Hasta este periodo tenemos que la larva del lenguado es pelágica, se distribuye en la columna del agua. Sin embargo, el lenguado es una especie que sufre un proceso denominado metamorfosis, en el cual va a ocurrir un reacomodo del organismo para que sea un pez plano, justamente. Entonces empieza a tornarse, por ejemplo, como esta figura. El ojo ha migrado hacia un lado, que es el lado ocular, y va a tener un lado ciego. Este proceso es uno de los puntos más críticos, ya que la cantidad de muertes que se pueden registrar son muy altas.
otro factor importante durante este periodo que coincide es que el periodo de metamorfosis coincide con el periodo de destete o deshabituación. Entonces, el cambio del alimento vivo al alimento inerte más la metamorfosis, tenemos doblemente dos factores que van a afectar la mortalidad. Entonces, hay que ver justamente cómo va a ser el manejo en estas circunstancias para que nuestra supervivencia sea lo mayor posible. En el cultivo ya, lo que es el cultivo larval, tenemos las condiciones de cultivo, se va a manejar en sistemas estáticos, en tanques de fibra de vidrio de 700 litros y con agua de mar filtrada y esterilizada. Los alimentos, como ya comentamos también en caso similar a la chita, van a ser rotíferos, artemia y el pene. Pero este paso o cambio en la alimentación jamás puede ser brusco, tiene que ser todo gradual. Entonces van a existir periodos de coalimentación que se le denominan. Por ejemplo, tenemos que los rotíferos se van a sobrelapar con un periodo con la artemia y la artemia se va a sobrelapar en periodos más prolongados con el alimento balanceado, a diferencia de la chita. En este periodo de los 35 hasta los 50 justamente coincide con el periodo de metamorfosis. Y también se da el canibalismo, es decir, las larvas que empiezan a metamorfosear van a ser más grandes, van a estar más avanzadas y se van a comer, literal, se van a comer a las larvas pelágicas, las van a ver como presa. Y eso es otro factor de mortalidad en el cultivo. Luego, en cuanto a lo que es los recambios de agua, como les comenté, es un sistema estático que inicia con un recambio de 0. Y el recambio es paulatino, desde un 10% y luego un 100% cuando se va a iniciar el destete. Se incrementa en el destete el recambio del agua porque ya se empieza a agregar el pelo. Entonces el pelo siempre va a lixiviarse en el agua y va a disminuir la calidad. Los parámetros, por ejemplo, para el cultivo larval y poslarval es manejar una temperatura de alrededor de 20 grados, un pH de 7.5 o 8, y el oxígeno, como les comenté, no requiere ser tan alto, 5 miligramos por litro. En el laboratorio hemos obtenido una supervivencia larval del 25%, una supervivencia poslarval el 40%. Entonces nos quiere decir que hasta obtener un juvenil estamos alrededor de un 12%, 13% más o menos, hasta juvenil. Y evaluamos constantemente el crecimiento de la longitud. Podemos ver, por ejemplo, en esta gráfica, ¿no?, desde los 2 días después de la eclosión y cada uno de los muestreos donde evaluamos. Como en todas las especies de cultivo, mientras más grande o mientras mayor edad tengan, que son los días de eclosión, va a haber una mayor dispersión en tallas. Entonces es necesario, por ejemplo, de que cuando ya pasara etapas de juveniles, realizar lo que se denomina los desdobles. Es decir, acomodar por tallas. Va a venir la cabecera, los organismos de la zona media y los organismos más pequeños, que incluso a nivel de producción se le denominan o son de descarte, porque ya viene a ser la cola. Entonces, a nivel de producción ya no se va a invertir, se va a invertir más cosas en tratar de producirlo y va a ver, se va a incrementar los costos y ya no va a resultar tan rentable. Y finalmente tenemos el cultivo de juveniles, que eso sí se trabajan en los sistemas de recirculación con los componentes que anteriormente les he mencionado. Se utiliza un sistema de jaulas. ¿Por qué utilizamos las jaulas? Por el canibalismo. En este caso, en cada jaula colocamos, por ejemplo, ejemplares de diversos tamaños. Los más grandes, los medianos, 2 grupos de medianos y un grupo de pequeños. Y los vamos sorteando cada cierto tiempo. Eso nos ha ayudado a incrementar considerablemente en la supervivencia. El alimento que nosotros utilizamos es un alimento importado, que es el otoime, es un alimento de formulación japonesa que lo ven en Estados Unidos. Entonces la importación realmente es bastante cara, pero en el mercado no tenemos otro alimento diseñado para lo que es peces marinos. Este alimento es específico para peces marinos. Entonces, en cuanto a lo que va a ser la transformación, va a ser óptima, ¿no?
todavía aquí algún alimento con insumos propios que podamos encontrar en el mercado. Entonces todavía se está evaluando incursionar en lo que es la nutrición acuícola. Y el proyecto de lenguado culmina su segunda fase este año, como les dije, cumpliendo muchos de los resultados, que era tener una supervivencia larval, por ejemplo, hasta un 25%. Inicialmente nosotros empezamos con menos del 10% en los primeros años. Como les comenté, esto viene desde los fines de los 90 y teníamos menos del 10%, entre 5 y 10%, y hoy en día estamos en un 25%. Y ya en lo que es los juveniles, por ejemplo, lo principal es una tasa de crecimiento específico. Otro de los objetivos del proyecto fue que la tasa de crecimiento sea mayor al 1%. Y según lo evaluado en el periodo de un año, en juveniles de 103 días hasta los 363 días, tuvimos una tasa de crecimiento del 1.36. Eso estamos hablando en condiciones de laboratorio, en tanques de dimensiones no muy grandes, no tanques de 600 litros. Las condiciones de cultivo siempre van a variar, y el crecimiento también, si hablamos de dimensiones más grandes. Quizás ya el tanque de incubación ya no va a ser de 700 litros, sino de 2 metros cúbicos en una empresa. Los tanques de juveniles ya tampoco no van a ser de 700, sino van a ser de 10 metros cúbicos de agua, quizás. Entonces van a ir variando, pero las investigaciones realizadas nos van a servir como base. Es una línea base a partir de la cual la empresa puede tomar su punto de partida para empezar su cultivo. Nosotros hemos trabajado de forma conjunta en este último proyecto con Pacific Deep Process, de tal manera en que se pueda compartir información. Y ellos, por ejemplo, en cuanto a lo que es las técnicas de reproducción, ellos usan justamente las que nosotros hemos aplicado durante el proyecto FinSeed, ¿no? Que es la fertilización artificial. Y ellos están realizando su manejo. Entonces, las investigaciones en peces marinos pues han iniciado con lenguado, chita, y también tenemos cabrilla, y la idea es tener otras especies, ¿no? Y que podamos empezar a diversificar. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.